dolor y la rabia persisten en nuestros rostros, pero no es lo único que persiste. La colectividad y la resistencia a no claudicar también están presentes. La Guerra Fría vivía su segunda década y la guerra en Vietnam no dejaba de ser repudiada por los jóvenes. En México se presentó un escenario político-social que concluyó en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Algunos historiadores indican que se inicia con el movimiento estudiantil en México, dando apertura a movimientos sociales, demandando la democratización de la vida política. Esta época tuvo repercusiones como la persecución y violencia contra los disidentes de gobierno. Se dio inicio a la famosa Guerra Sucia, con cientos de muertos y desaparecidos. Este año conmemoramos 50 años de aquel de 1968, año que dejó una consigna importante para las luchas venideras. 2 de octubre no se olvida. Hasta nuestros días, la Guerra Sucia sigue presente pese al cambio de nombre, guerra contra el narcotráfico. Y así, en la línea del tiempo, ahora identificamos septiembre como un mes lleno de sorpresas desagradables. ¿Quién puede olvidar aquel 26 de septiembre del 2014? 43 historias inmersas en una incertidumbre escalofriante. La pesadilla inició una madrugada en Iguala, cuando los jóvenes de Ayotzinapa iban de regreso a la normal rural a bordo de 5 autobuses. En breve, se desataron los disparos y la persecución por parte de la policía municipal. 4 años después, la impunidad sigue ahí. Parece no tener fin. Una investigación gubernamental que parece no tener rumbo fijo. Para los normalistas, la protesta del 2 de octubre se acercaba. Paradójicamente, los jóvenes iban camino a clamar justicia por una masacre ocurrida en 1968. La mañana del 27 de septiembre de 2014, una fotografía en redes sociales comenzó a circular. Julio César Mondragón Fontes, despojado de su rostro, con signos de tortura, tirado a plena luz del día en un callejón de Iguala Guerrero. En semanas, el aviso de los 43 estudiantes desaparecidos comenzaba a dar vueltas por el mundo. Días de terror que posteriormente se convirtieron en años, investigaciones fallidas y una clase política evidenciada. De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al menos 28,000 personas han sido víctimas de desaparición forzada en este país. El caso paradigmático de los 43 jóvenes de Ayotzinapa ha llegado para evidenciar esta práctica cotidiana. La noche de Iguala nos vuelve a recordar que los de arriba son una clase política indolente. ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo olvidar el mensaje que emitieron? Buscan consolidar la confusión, el miedo y la impunidad. Y entonces llegamos al 19 de septiembre. El año pasado, conmemorando 32 años del sismo de 1985, la tierra nos volvió a sacudir. Nuestras casas se derrumbaron y se convirtieron en escombros. Muchos familiares y amigos fallecieron aquel día, y la sociedad mexicana demostró que el Estado, gobierno y sus instituciones de seguridad pública son ineficientes e incapaces de resolver problemáticas sociales. En este caso, a causa de desastres naturales. Demostraron que sus estructuras son fallidas, demostraron algo más importante, algo que no debemos olvidar, que para ellos somos invisibles. Hoy, a 367 días, sigue habiendo familias sin un techo, sin un espacio al cual llamarle hogar. Son 367 días donde comprobamos que hay mucha gente que se benefició con esta catástrofe natural. Pocos son los inmuebles que han sido reconstruidos. La pregunta que hacemos el día de hoy es: ¿dónde quedaron los millones y millones de pesos que gobiernos, empresas y artistas y personas donaron para revertir esta catástrofe? ¿Qué se hizo con el Fondo de Desastres Naturales o con el propio fondo con el que cuenta la Ciudad de México? Muchos de los edificios que se derrumbaron no cumplían con las regulaciones implementadas por las leyes y mucho menos tenían la cantidad en cuanto a materiales de construcción. ¿Por qué se permitió construir edificios de 18 pisos en zonas donde solamente está permitido 5? ¿Por qué se permite utilizar materiales de mala calidad para abaratar los costos de los inmuebles? Muchos edificios que tenían utilidad de por lo menos 20 años ese día colapsaron, incluso edificios con menos de un año de haber sido entregados. No cabe duda de que el sector inmobiliario es un buen negocio para personas
que son parte de las empresas y para funcionarios públicos. Hoy lucran con la desgracia de un pueblo. Y no basta con su incapacidad e ineficiencia. Y a un año de conmemorar el 19 de septiembre del 2017, el día 19 de este año, 70 familias de la comunidad indígena otomí de la colonia Juárez perdieron su hogar el año pasado, fueron desalojadas de su campamento en un operativo conformado por personas vestidas de civil y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Los habitantes reportan un saldo de 3 heridos. Algunos están hospitalizados debido a lesiones por armas punzocortantes y quemaduras. Estos indígenas son incómodos para los vecinos de una de las zonas más exclusivas, la delegación Cuauhtémoc. Ahí habitan desde hace más de 30 años en precarias condiciones. Parece que los grupos originarios no tienen derecho a pisar la ciudad ni a una vivienda digna. El progreso no los contempla, el racismo y la discriminación salen a relucir todos los días, en la forma en la que los miran, en las burlas disfrazadas de humor y en los deseos de no verlos más pisar los cuadros turísticos. ¿Qué más pruebas necesitamos para señalar a los responsables? El día de hoy, como les comentaba, en esta mesa le vamos a dar la bienvenida también a un invitado especial, que es un periodista independiente, John Gibler, que radica en México desde 2006 y ha realizado trabajos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México. Y entre sus libros se encuentran Zompantle, La fuga de un guerrillero, Morir en México, 20 poemas para ser leídos en una balacera, México rebelde, y uno de sus más recientes trabajos es una historia de infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Le vamos a dar la palabra al compañero Humberto Campos, que es integrante del Comité 68. Adelante. Bueno, para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor estar aquí. Yo siempre he dicho que la historia no es aprenderse lugares y fechas, sino no volver a cometer los errores. Ayotzinapa, para el Comité 68, estamos dolidos porque realmente cada año venían todos los compañeros de Ayotzinapa y toda la organización de las escuelas rurales de la República Mexicana. Desgraciadamente en ese momento se estaba muriendo nuestro compañero líder de los principales, Raúl Álvarez Galindo. Entonces ahí hubo una descoordinación que no sabíamos a qué se debía hasta que al otro día nos enteramos de lo que había sucedido. Desgraciadamente pues agarraron un camión en donde había, y sabemos que había droga. Y bueno, pues eso iba rumbo a Chicago. Hasta ahora se ha visto. Qué bueno que Encinas, compañero Encinas, está encargado de eso, porque ahí es donde va a demostrar la congruencia con lo que se dice que con lo que se hace. Nosotros, 68, ¿qué representa, compañeros? Representa la respuesta de la juventud hacia la represión que hicieron. Demuestra la incapacidad de nuestras disqueautoridades, porque se meten. Hay un pleito, como todos los días en las escuelas hay pleitos, y de eso pues no hay ningún problema. Se pelean de un partido de fútbol entre la vocacional 2 y la 5 y la Isaac Ocheterena, que era una prepa particular. No hubiera pasado nada de eso, pero la miopía, la estupidez, yo siempre he dicho que ante la estupidez, la cerrazón y la ignorancia no hay argumentos que valgan. Se meten a la vocacional 5 en Ciudadela, a los salones, fíjense ustedes qué bárbaros estos cuates, y golpean ahí sin saber por qué a los compañeros, y sobre todo en la vocacional 5 era el área administrativa, y se meten a los salones. Yo tenía una novia y en la vocacional 5 yo pertenecía a la Wilfrido Macié, vivíamos en el casco de Santo Tomás, ahí en San Jacinto, a 3 cuadras del casco de Santo Tomás. Ahí hay 5 colonias. Bueno, y entonces viene enojada con toda razón y me dice: oye, ven acá, cabrón. Dije: pues
oye, Mario, pues nunca me habías dicho eso. Dice, pues ven. Entonces se baja la falda y estaba toda golpeada en la nalga y en la parte, en los esternones. Entonces le dije, ¿qué te pasó? No, pues nos golpearon, se metieron los granaderos. ¿Cómo que se metieron? Sí, a mí y a unos maestros nos golpearon por defender a los compañeros. Acaba y pues decimos, ¿y qué dice la Constitución? Simple, cualquier allanamiento pues tiene que tener una orden de presentación. Pues ahí se pasaron la Constitución por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, eso, por eso yo digo que empieza el día 22 de julio. Más adelante se empieza a organizar. Nosotros decimos que hay una represión. Estaba el doctor Guillermo Macié como director del Poli y nosotros dijimos que qué onda, que qué iba a hacer. No, voy a esperar información. Bueno, entonces sucede, viene la marcha, la gente de izquierda en ese tiempo pues creíamos en la Revolución Cubana y se organiza una marcha que salimos del Salto del Agua al Hemiciclo Juárez porque se conmemoraba un año más, el 26 de julio, de la Revolución Cubana, que es cuando inicia, en el asalto al cuartel Mercado. Entonces nosotros estábamos, me dijo María Eugenia, oye, ¿vas a ir conmigo? No, porque ya tenemos esta situación. Nosotros habíamos fundado en el casco de Santo Tomás el cineclub que estaba en medicina y estábamos formando el taller de cine del Poli. Nosotros estábamos teniendo toda la infraestructura porque Canal 11 ya existía y teníamos para revelar películas 16 y 35 milímetros. Nosotros hacíamos prácticas con 16 milímetros, o sea, y 35 que eran los formatos idóneos. Ahora pues con cámaras así pues ya no es necesario. Entonces dijimos, nosotros tenemos esta información, vamos a empezar a rodar. Después empezaron a seguirnos y entonces lo que hacíamos nosotros, revelábamos el rollo y se los mandábamos a Óscar Menéndez, al Cuetero, a Eduardo, con Antonio de la Rosa y Jorge de la Rosa. Desde el principio se ve esta situación, se filma. Ahora, pues qué padre que ahora tienen ustedes, todos tenemos teléfonos y se puede hacer. Y por eso, bueno, pues lo vi, lo de los compañeros, ahí me sorprendió cuando el desalojo, ¿no? O sea, aquí no. Todos los medios estaban totalmente controlados, había dos formas de control. Uno era por el papel, que se llamaba PIPSA, que controlaba el gobierno. Para los diarios necesitan papel y entonces pues ellos se los vendían. Entonces, bueno, pues, empezamos a darnos cuenta de eso y empieza la cosa más terrible y absurda y dantesca cuando se meten a la preparatoria 1 y 3 y en el acto de barbarie mayor un bazucazo derrumbaba pues la puerta de San Ildefonso. Esa puerta todavía está en la preparatoria 7, ahí está, por si hay dudas, pero bueno, pues dijeron, como siempre han dicho, que era un pleito entre estudiantes y que eso había sido. Cuando los granaderos entran, dijimos, y lo más terrible es en San Ildefonso que se mete el ejército con el bazucazo. Ahí está Toledo diciendo que fueron con bombas Molotov. Yo digo que ante la estupidez y la cerrazón y la ignorancia no hay argumentos, y vaya que son estúpidos y tontos, ¿no? Los militares, como que si no entendiéramos nosotros, de cualquier muchacho vocacional, lo que es el tiro parabólico para ver cómo va la trayectoria de la bala, será obvio. Y bueno, la prensa, la gran prostituta en ese tiempo era la prensa. Y por ejemplo, ahora que quería ser el democrático Jacobo Zabludowski, que él era la mentira tras la mentira. La información pues era que éramos unos groseros porque le habíamos dicho a 10 hordas
que era un chango, y yo digo que ojetes éramos, porque los pobres changos estaban mucho mejor que ese cabrón. Yo me acuerdo que mi abuelo participó en la Revolución Mexicana, y mi abuela, eran flores magonistas, uno fue villista y la otra, mi abuela, fue zapatista. Y bueno, nomás hay cuestión de ver. Yo creo que la gente que le interese su país debe estudiar historia. Y Flores Magón plantea una constitución, un plan, ahí en San Luis, Missouri, y bueno, pues nuestro cazafantasmas de Madero hace el de San Luis, Missouri. Ahí vemos la diferencia y la perspectiva de lo que era el pueblo mexicano en esas dos visiones. Entonces, en ese sentido, me acuerdo que me dijo mi abuelito, con este idiota no van a avanzar ustedes. ¿Cómo es que están pidiendo eso? Pidan más, me dijo. Y entonces nos acordamos de la lema que decían los franceses: lo imposible es poco para lo que queremos. Entonces, en ese sentido, se organiza qué es lo que ustedes y nosotros debemos de seguir haciendo, las brigadas para contrarrestar la información o desinformación. En eso aparece lo más importante, que son las brigadas. Las brigadas estaban constituidos, yo vivía ahí por el casco de Santo Tomás, y entonces se conformó con compañeros de la normal, ahí en la Nacional de Maestros, de compañeros de la preparatoria, porque ya habían entrado, y compañeros del Politécnico. En el Politécnico había 3 niveles, que era prevocacional, o sea, secundaria, que en 68 después no las quitan, vocacional y superior. Había una diferencia abismal entre secundarias y prevos. Nosotros llevábamos álgebra desde el primer semestre, eran por trimestres, y ya cuando terminábamos la prevo, ya llevábamos con álgebra, pero en serio, y trigonometría, y empezábamos con cálculo. Esa es la diferencia. Entonces nosotros dijimos, vamos a conformarnos en ese sentido. Se hacen las brigadas. Nosotros no sabíamos hablar en público, nosotros no habíamos recibido clases de oratoria, pero sí lo que reaccionamos en estos 132 días que hubo fue estudio de historia y de derecho. Fíjense qué curioso, los politécnicos estudiando derecho. ¿Por qué? Porque se nos acusaba de cosas, de que habíamos roto la constitucionalidad y eso, y entonces hablábamos con abogados y les decíamos, oye, a ver, explícanos. Nosotros siempre hemos dicho que los abogados son para crear problemas y la ingeniería pues es para resolver problemas. Entonces dijimos, explíquenos qué hemos hecho. Y entonces, gran descubrimiento, cuando empezamos a ver la Constitución y a leerla y a analizarla, pues nos dimos cuenta que no habíamos hecho nada ilegal, y que ellos sí, con disque autoridad, pues habían roto el marco constitucional, el derecho a la manifestación, al derecho a expresarse, y además el derecho a contestarnos, porque de los primeros días en agosto se empieza a decir los puntos que se estaban requiriendo que se resolvieran. Castigo a los responsables, fíjense qué increíbles éramos y qué pedíamos lo imposible. Castigo a los responsables, a los jefes de granaderos y policías, castigo a sus jefes y indemnización ya después del día 29 de julio, después del caso, ahí tenemos información y nos ha ido llegando al Comité 68 cada vez más cosas y más cosas que a veces pues no lo decían por miedo o por represión, que era una represión selectiva. Y entonces dijimos, no hemos roto ninguna constitucionalidad, nosotros tenemos derecho, y se organiza la primera marcha, que es
del casco de Zacatenco al casco, y de ahí, que es el 26 de julio, cosa curiosa, nosotros los que estábamos aquí vamos al hemiciclo Juárez, el Salto del Agua, ahí donde estaba el Cine Prado, ahí vimos cómo los policías disfrazados, hasta eso son muy inteligentes. Yo siempre he dicho que el 68 era la inteligencia contra la fuerza bruta y muy bruta. Entonces ellos tenían los vivos de las policías, que antes se acordarán, era azul con vivos rojos, y entonces vimos cómo rompían enfrente del Hotel del Prado, cómo rompían los parabrisas. Y al otro día, pues por supuesto, nos echaron la culpa a nosotros. Entonces nosotros estábamos en indefinición, no teníamos, aparte de los palos para soportar las mantas, no teníamos elementos. Ahí en el cine y en el Hotel del Prado nos avientan varillas los albañiles y dijeron: defiéndanse, chavos, aquí hay piedras. Vimos también cómo había unos tambos grises en donde había piedras y los granaderos pues la utilizaron, y por supuesto sus hermosas y ricas macanas en donde nos daban el peso de la Constitución, ¿no? Entonces ahí hay una situación bien interesante, porque los muchachos se les salen a la FENET. ¿Qué es la FENET? Federación Nacional de Estudiantes Técnicas, que había sido cooptada por gobernación, así como los chavitos estos que hicieron ahí la fiesta enfrente de rectoría con prepotencia y todo eso, y estupidez por supuesto, porque todo el mundo lo vio, todo el mundo los grabó, y bueno, y se vio la complicidad con el jefe de seguridad. Bueno, pues así fue. Al otro día, imagínense qué decía la prensa: que había sido un pleito de nosotros, que habíamos roto parabrisas, que habíamos hecho saqueos y eso. Jamás nos pudieron comprobar que nosotros éramos muy cuidadosos cuando empezamos a hacer las manifestaciones, entrar y golpear o robar cualquier tienda en ese sentido. Ahí viene el lema que nosotros hasta la fecha manifestamos: una manifestación sin policía es una manifestación política. Llega esa situación, entonces llega el 31 de agosto, le piden los compañeros de la universidad pues que se declarara el rector, ya que había sido violada su autonomía. Entonces el rector, esta cosa es muy raro que lo sepan, se organiza el 31 de agosto una reunión para saber si salían de marcha ahí de CEU y para una forma de protestar. Entonces ahí se reúnen todos los directores y de facultades y de escuelas. Ahí hay una cosa, que hay héroes fundamentales, y allí hay uno, porque el ingeniero Barros Sierra estaba así como que lo haré, no lo haré, y entonces en esa reunión dice a Leopoldo Sea: diles que los muchachos están muy enojados y que quieren que nosotros participemos en defensa de la autonomía de la UNAM. Leopoldo Sea se lo dijo al ingeniero Alberto Castillo, pero después de 12 años estaba yo con el ingeniero Alberto Castillo, y Leopoldo Sea, y después ya sale el proceso en donde platican, que le dicen en pocas palabras: o nos ponemos al frente de la marcha o nos van a tirar por las ventanas. Ya conoce el rector y ahora está de moda, pues por lo que se vio el día 3, ¿no? Entonces el director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Ramón Torres, es el primero en decir: los muchachos me han pedido que yo esté al frente de ellos, así que si me tengo que morir, pues que me muera. Y entonces todos los directores dijeron: adelante. Eso fue increíble para nosotros. Lo mismo hicimos en el Poli, pero teníamos un pinche maricón, no se puede decir otra cosa, al doctor
Guillermo Macié, hijo del general Macié, que fue de los que crearon el IPN, y bueno, el abuelo de la niña Macié, que está en el PRI, ¿no? De senador, fue presidente. Bueno, pues entonces vamos y llegamos a una comisión y dijimos, oiga, el rector dice que va a salir de CU y se regresa de allí en Félix Cuevas, donde está el CUPA, Conjunto Urbano Popular Miguel Alemán, y se regresa en defensa. ¿Por qué? Porque ahí yo creo que fue una gran visión de los maestros que dijeron, mandaron gente, así como ahora los sicarios mandan a sus halcones para ver, y allí en lo que es la calle de Horvik, donde está Suburbia, ya había un destacamento de 7,000 soldados, tanquetas y tripiés ya con ametralladora. Fíjense ustedes, estoy hablando del 31 de agosto. Entonces el rector dijo, vamos a Félix Cuevas y nos regresamos ahí, y ahí de Puerto Liverpool a mano derecha, y se regresa. Entonces nosotros le decimos a nuestro director que él debía de hacerlo. Él se trata de curar en salud, y ¿qué es lo que hace? Dice que él está de acuerdo en estar al frente con nosotros, pero siempre y cuando sea una manifestación de politécnicos y no de universitarios. Entonces nosotros dijimos, con todo respeto, vaya usted chingue a su madre, porque lo importante que se está haciendo es la unidad. Nos hemos dado cuenta, antes nos veíamos Poli UNAM y eran trancazos, pero ahí nos entendimos qué es lo que hay que entender, que hay un enemigo común, y esas son las autoridades. Entonces hay que tener muy claro quién es el enemigo, estandarizamos criterios, y bueno, pues eso dio, se une Chapingo, se une la Ibero, por supuesto las normales, el Tecnológico de Chihuahua, y una serie de escuelas y universidades en toda la República que empiezan a hacer paros y demás. Entonces eso fue muy interesante. México tenía una situación privilegiada en ese tiempo, estaba en un crecimiento del 6 y 7% del Producto Nacional Bruto al año de crecimiento. La industria mexicana estaba desarrollándose, y bueno, lo que viene es el detonante. Gracias a Díaz Ordaz entendimos cuál era su razonamiento, bueno, más bien cuál no era su razonamiento. Había golpeado maestros, había golpeado ferrocarrileros, a médicos y a los pocos trabajadores y sindicatos que trataban de independizarse, pues los había metido al bote. Estaban ahí Siqueiros, estaba Campa, estaba Vallejo, una serie de elementos de sindicalistas, y habían matado, por supuesto, a Rubén Jaramillo con todo y su familia. Entonces la situación estaba tensa, y bueno, empezamos a aparecer como los defensores de nuestra ciudadanía, de nuestros compañeros, cuando empezamos a demostrar y a explicar lo que estaba sucediendo. Yo me acuerdo, y fue interesantísimo y muy sentido, porque nos dijeron, nosotros ni teníamos idea de pedir dinero, y entonces empezamos a explicar y nos dijeron, ¿por qué no hacen volantes? Y nos explican y nos traen. Íbamos a los mercados, nos daban hasta naranjas, en fin, increíble. Defendimos a los comerciantes de vía pública, que eran las famosas camionetas que les quitaban todos sus productos y los llevaban a la delegación. Me acuerdo que allí en Tacuba, pues allí ya sabían que tenían que ir. Y bueno, a los muchachos, a los compañeros que jugaban en la calle, se hacía aquella famosa racias, que eran con perreras, así le decíamos, o lecheras, y los subían y a la delegación por estar jugando en la calle. Entonces, todo esto viene a ser la pradera que se va a incendiar. Poco a poco empezamos a hablar. Teníamos muchachos de genialidad. Me acuerdo que empezamos a hacer
esos globos de Cantoya, no sé si los conozcan, y entonces les poníamos llenos de propaganda, subían a cierta altura, explotaban y se repartía la propaganda. Y empezamos a fabricar, como nosotros tenemos en el Politécnico un lema que dice la técnica al servicio de la patria, empezamos a aprender a hacer bombas Molotov, usábamos Coca-Colas y nuestros maestros de verdad decían, no niños, tráiganse esas Coca-Colitas chiquitas, miren esto, métanle azuquita, métanle sulfato de esto, y bueno, explotaban de padres, ¿no? Me acuerdo que ahí en la Prepa 1, las dirigentes ahí de la Prepa 1, Esmeralda Reynosa y otra Magda, nos dicen, oigan, nosotros no podemos prender un tranvía porque atropelló ayer cerca de San Ildefonso. No se preocupen, fuimos y rápidamente fueron y empezamos a pasar esa alta tecnología y que después salvó muchas vidas en ese sentido. Entonces empezamos a agruparlo más, después vienen los 6 puntos, pero el punto más importante fue que eso fue lo que nos dio la gran ventaja, porque Díaz Ordaz nombra a 2 representantes de él ante lo que ya se estaba creando, que era el Consejo Nacional de Huelga. ¿Cómo se conformó? Cada escuela tenía 2 o 3 representantes por escuela. Había la reunión, se quedaba en algo y se bajaba a la escuela, decían lo que habían planteado el Consejo Nacional de Huelga, se discutía y se volvía a llevar, a pesar de que era, dicen, muy tardado, pero fue muy democrático. Y entonces todo el mundo empezó a aprender a hablar. Nosotros estábamos, pues, digamos, muy jóvenes, muy tiernos, por decir la palabra, y entonces los que participaban más en el casco, pues eran los normalistas, la Escuela Superior de Economía del Poli, Medicina y Ciencias Biológicas, eran los que hay medicina. Entonces eran realmente los que nos explicaban, y así como ustedes traíamos especialistas o gente que nos planteara sus vivencias, y bueno, pues lo aplicábamos. Tengamos en cuenta que esto no nomás sucede en este país. Les decía, éramos hijos de la posguerra, donde había un crecimiento, donde había una clase media, y en ese sentido, o sea, lo que nosotros siempre hemos dicho, que somos burgueses porque teníamos la gran suerte de estudiar, ¿no? Pero nuestro porcentaje de analfabetas era terrorífico, y en ese sentido, pues nosotros nos cuestionamos mucho, decíamos, nosotros estudiamos, ¿quién es el que paga nuestros estudios? El pueblo. Entonces tenemos que acercarnos y no convencer a los convencidos, sino convencer a los que no están convencidos, a los que no tienen información. Por eso es que hicimos la hazaña de contrarrestar todos los medios de impresión, o sea, periódicos. El único que era decente era El Día. Todavía Excelsior, como todavía no estaba don Julio Scherer, nos atacaba terriblemente, por eso le tocaba en cada manifestación, pues decirle, pinche prensa vendida, cuéntanos bien, ¿no? Cuando empieza a ver esa conjunción, esa hermandad de que teníamos ya localizados quién era el enemigo, pues era muy fácil, como ustedes ahorita lo saben. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que se transea? Pues el gobierno. ¿Quién es el que no hace que se apliquen bien los reglamentos de 85? Pues el gobierno. O sea, yo cuando estaba estudiando en Francia, me dice un maestro que había estado en México, a ver, Humberto, dime cuál es el problema principal de México. Dije, usted vivió en México, yo lo pongo según mi óptica y usted lo dice también. Él puso un papel y yo puse un papel. Ya lo volteamos, ¿y cuál creen que era la palabra? Corrupción. O sea, tenemos unas leyes increíbles, pero no se ejecutan. O sea, sirven, por ejemplo, esa comisión para atención a las víctimas, pues son elefantes blancos
que no resuelven las problemáticas, lo de la construcción, no cumplen las normas de construcción. Entonces, en ese sentido, dijimos, pues sobre el gobierno, y si no entienden, pues vamos a hacer marchas. Hicimos diferentes marchas, y la más grande, porque todo el mundo nos atacaba diciendo que éramos reos del artículo 145 constitucional, 545A y B, en donde éramos lo que se llamaba disolución social. Eso se había aplicado en la Segunda Guerra Mundial como medida de prevención, pero pues aquí se seguía utilizando. Entonces nosotros, al decir los 6 puntos, dijimos, el más importante, para que no nos coopten, ya habían tratado de cooptar ahí a Cebreros, a Chario Cebreros y a varias gentes, dijimos no, diálogo público, que nada de que en lo oscurito te convenzan, porque ahí caen redonditos. Entonces fue uno de los puntos más fundamentales, y el 27 de agosto y el 13 son las marchas en donde se demuestra la organización. Si ustedes ven las películas, van a ver que había hasta cadenas y lazos para que no se metieran. Éramos una contradicción, porque decíamos, únete pueblo, y lo más interesante era que el pueblo nos aplaudía, nos recibía, nos apapachaba en ese sentido, y estaba con nosotros. Eso el gobierno, así se le prendieron los focos rojos y dijeron, aguas. Ya empezaban a aparecer, me acuerdo muy bien de los compañeros de la fábrica de losas Ánfora, ferrocarrileros, electricistas, petroleros, se le estaban saliendo del Huacán a la CTM, en ese sentido, que estaba Fidel Velázquez. Entonces todo esto se empieza a conformar y llega la situación de la represión. Sobre todo se manejaba que nosotros no queríamos las Olimpiadas. Nosotros dijimos que no era la bronca de las Olimpiadas, que nosotros no queríamos que se interrumpieran, pero que el gobierno debía de resolver problemas. Entonces eran problemas que se pueden resolver, como ahora de lo de los muchachos y como de nuestros compañeros que fueron desalojados. Simplemente con honestidad y con justicia se pueden llegar a esos resultados. Así sigue, se marcha el 13 de agosto, ya son más de 100,000 gentes, y la más impresionante es la marcha del silencio. El silencio era impresionante, porque lo único que se oía eran las suelas al caminar. Y entonces se demostró, ya los comerciantes ya no bajaban sus cortinas, las dejaban, y era increíble, hasta papelitos nos echaban, ¿no? Nosotros entendimos que íbamos en el camino correcto, con la unidad con el pueblo. Eso era la solución. Y bueno, nos nombraron a 2 representantes, Díaz Lombardo y Casas. Entonces eran así 2 que iban ante el Consejo Nacional. Cada escuela, les decía, tenían 3 representantes por escuela, y nos metieron, y eso lo supimos hasta a principios de este año, cuando fuimos al archivo del Poli y vimos que Sócrates Campos Lemus, el provocador, lo habían metido en segundo año de la Escuela Superior de Economía. Hasta ahora lo supimos. Y bueno, también ahí en el Comité 68 llegó una arquitecta, porque la vocacional 7, que es fundamental, que estaba allí en el casco, en Tlatelolco, del lado derecho, que lo convierten después en un hospital, era tal la cohesión que se había ahí dado, y era muy simple. Esa era una escuela experimental, vocacional número 7, que era en Tlatelolco. Antes en el Politécnico estábamos divididos en 3 áreas: área físico-matemática, biomédicos y administrativos. En la vocacional 7, el que entraba podía agarrar cualquiera de esas terminales, digamos, o enfoques científicos. La vocacional 7 es la más golpeada,
porque eran gente muy valiosa y ellos sí estaban, a diferencia de nosotros, habían tenido materias humanistas, derecho, y tenían unos maestros de excelencia, y eso fue la diferencia. Nosotros éramos, digamos, brillantes, pero sin pulir. Ellos ya estaban pulidos, entonces agarraron de por sí con esa explosión de conocimientos y de vivencias, pues ya después ya éramos buenazos para hablar en público, para ir a los mercados. Nosotros organizábamos brigadas de 7. ¿Por qué 7? Porque uno estaba vigilando, otro boteaba, otro hablaba, otro recogía cosas, otros 2 echaban aguas. Era el número ideal para nosotros. Pero lo más importante fueron la información que transmitíamos de lo que estaba sucediendo. La gente, es más, me acuerdo que me decían: órale, güerito, ¿qué van a traer? ¿Ya van a sacar más hojitas? Tráiganos. Hasta los, digamos, que organizaban en los mercados, ellos los repartían clandestinamente. A nosotros nos dijeron: oigan, chavos, comprábamos papel ahí en República del Salvador, y nos dijeron: oigan, chavos, váyanse juntando papelitos, porque ¿saben qué? Ya no les vamos a vender. ¿Cómo que? No, pues nos están diciendo: mire, vea el oficio, Pipsa ya no nos quiere vender, que era el monopolio del papel. Entonces, pues tuvimos, gracias a ellos nos decían: pero no se preocupen, ojalá que no dure esto. Yo en la casa tengo, o en la bodega tengo esto, pasen por ellas. Oiga, pero pues nosotros tenemos tanto, ahí me van pagando. Entonces, como vieron la seriedad que teníamos, nosotros decíamos: antes de recibirnos de ingenieros, recibámonos de hombres. Y eso fue muy interesante. En cuanto a Chapingo, ellos y el Poli tuvieron una experiencia en 1967, cuando la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en Chihuahua lo querían cerrar, era privada, y hay un movimiento entre Poli y Chapingo y hacen que esa escuela entre dentro del presupuesto de la federación, o sea, que sea ya oficialmente dentro del sistema educativo. Eso nos dio a entender muchas cosas, y sobre todo que teníamos que hacer a un lado a la FENET, y a la FENET la sacamos. Tuvo hasta Chayo Severeros que lo querían obligar a decir unas cosas y él dijo que no. O sea, hasta en eso, hasta los peores porros tienen un poquito de dignidad, y dijeron que no. Eso fue acrecentándose y las marchas fueron creciendo, la gente fue participando, todo el mundo participaba. Nosotros ya teníamos un sistema increíble de información. Nosotros teníamos a muchos compañeros, cuando vieron la represión y la brutalidad y que empezaban a matar, porque estaba uno pintando, varios casos hay. Un compañero, Linares, amigo mío, que estaba en mi brigada, el 23 de septiembre lo mataron, lo encontramos mucho después con 3 dedos cercenados, era pelirrojo y pecoso, ni su mamá lo reconocía. Entonces, por la ropa lo reconoció. O sea, esa era la crueldad que tenían los policías. Allí a unos compañeros, un policía de tránsito le dijo: ay, párese, que no sé qué, no se paró, y lo mataron. O sea, podemos decir 25 casos así de la prepotencia. Ser estudiante es como ahora ser joven y ser en potencia un delincuente, cosa que nosotros pues nunca lo aceptamos, y estuvimos en ese sentido siempre luchando. ¿Y qué pasó? Hasta el día 2 de octubre, estaban los negociadores designados por Díaz Ordaz, y ese día se les pregunta: ¿qué onda? Aquí va a haber un meeting de Tlatelolco, al casco está muy cerca. Y dijo: no, yo nomás vengo en plan de amigo. ¿Qué quiere decir eso? No lo entendimos, o no lo quisimos entender, que el cerco militar ya estaba formado, y bueno, pues nosotros caímos ahí en Tlatelolco, que era realmente una cueva en donde no podíamos salir, un hoyo
Y bueno, pues vimos ahí a los sacerdotes que cerraron la puerta del atrio ahí de Tlatelolco. Y vimos cómo entre la clase política se miente. Tan es así que nosotros cuando vimos a que estaban disparando de la azotea y de la iglesia y de la Secretaría en ese tiempo de Relaciones Públicas y del edificio Chihuahua, pues nos dimos cuenta que estaban aventando, sobre todo disparando a los soldados. ¿Qué quiere decir? Pues que estábamos, ya estaba la situación preparada. El día 1 de septiembre, Díaz Ordaz en su informe dijo que él iba a llegar hasta donde tuviera que llegar. No podía, la inteligencia era superior a la fuerza. Y bueno, pues el Díaz Ordaz no era muy inteligente, que digamos. No sé, aquí los compañeros van a hablar, no sé, no me quiero extender. Si hay preguntas al finalizar, pues con mucho gusto es todo, porque creo que van los compañeros, no sé. Agradecemos al compañero Humberto Campos, integrante del Comité 60.